Dicen que lo peor de volverse loca no es olvidar quién eres, sino que los demás te convenzan de que ya no existes. Durante 2 años, mi esposo Esteban me miraba con esos ojos llenos de una falsa compasión y le decía a los vecinos, a mis hijos y al doctor: «Pobre Matilde, ya no sabe ni en qué día vive. Ayer volvió a dejar el gas abierto. Cualquier día nos mata a los dos». Yo lloraba en silencio, encerrada en mi cuarto, aterrada de mi propia mente, creyendo que la demencia que se llevó a mi abuela había venido por mí. Pero el día que encontré los papeles escondidos en el forro de su saco de vestir, entendí que mi locura tenía nombre y apellido. Entendí que yo no estaba perdiendo la memoria, me la estaban robando. Quédate hasta el final de mi relato y comenta desde qué ciudad me escuchas, porque necesito saber que mi voz llega lejos, que no estoy hablando sola como él me hizo creer tanto tiempo. Me llamo Matilde Orozco, tengo 68 años y soy de los valles centrales de Oaxaca, tierra de mezcal y de mujeres fuertes que no se doblan ante el sol. Enviudé hace 12 años de Pancho, un hombre bueno pero tosco, que me dejó unas tierras secas llenas de agaves espadín que en aquel entonces no valían ni para leña. Mis 3 hijos se fueron al norte, a Estados Unidos, buscando el sueño americano, y yo me quedé sola en mi casona de adobe, hablando con mis gatos y cocinando mole negro para las fiestas del pueblo, solo para tener algo que hacer. La soledad es mala consejera, hijos míos. Es como el frío de la madrugada, se te mete en los huesos y te hace buscar calor donde sea, incluso si ese calor viene del mismo infierno. Conocí a Esteban en la feria del mezcal. Él no era de aquí, decía ser un empresario retirado de la Ciudad de México de 58 años, 10 años menos que yo, pero se conservaba como un galán de cine. Vestía guayaberas de lino, olía a loción cara y hablaba con palabras elegantes que yo apenas entendía, pero que me sonaban a música. Se interesó en mis tierras, o eso dijo al principio. «Doña Matilde, usted está sentada en una mina de oro», me decía mientras probaba mi mezcal casero. «El mundo ahora quiere mezcal, y sus agaves son de primera». Empezó visitándome para hablar de negocios, pero pronto las pláticas pasaron del precio del maguey a lo bonitos que eran mis ojos. Nadie me había dicho cosas bonitas en décadas. Pancho me quería, sí, pero nunca fue de palabras dulces. Esteban me traía flores, me llevaba a cenar al centro de Oaxaca, me hacía sentir viva, deseada, mujer otra vez, y no solo la viuda de Pancho. Mis amigas del mercado me decían: «Cuidado, Mati, ese hombre es mucho pájaro para tan poco alambre. ¿Qué busca un Catrín como él con una mujer de pueblo?». Yo me enojaba, les decía que eran unas envidiosas, que el amor no tiene edad ni clase social. ¡Qué ciega estaba! Nos casamos un año después en una ceremonia íntima. Mis hijos no pudieron venir por los papeles, pero me mandaron su bendición por teléfono, aunque noté la duda en la voz de mi hijo mayor, Rogelio. «Mamá, ¿no crees que va muy rápido? No le firmes nada todavía». Yo me reí. ¿Qué me iba a quitar? ¿Mis ollas de barro? Esteban se mudó a mi casa y durante los primeros meses fui la mujer más feliz de Oaxaca. Él se encargó de modernizar la producción de mezcal, hizo tratos con embotelladoras, empezó a entrar dinero. Yo me sentía una reina. Pero entonces empezaron los accidentes. Fue una tarde de martes. Yo estaba segura de haber apagado la estufa después de calentar las tortillas. Me fui a sentar al patio a bordar. Media hora después, Esteban salió corriendo de la cocina, tosiendo, con un trapo en la boca. «Matilde, por Dios», gritó con los ojos llorosos por el gas. «Dejaste las hornillas abiertas otra vez. Casi volamos la casa». Yo corrí a la cocina. El olor a gas era insoportable. Cerré las llaves temblando. «Pero, Esteban,
te juro que yo las apagué. Recuerdo haber girado la perilla. Él me miró con una tristeza que me partió el alma. Me tomó de los hombros y me habló suave, como a una niña chiquita. Mi amor, eso dijiste la semana pasada cuando dejaste la puerta de la calle abierta de par en par y la otra vez que perdiste las escrituras de la casa, que por suerte yo encontré en la basura. Matilde, me estás preocupando. Tu mamá, ella no sufrió de la cabeza al final. Sentí un frío helado en el pecho. Mi madre había muerto sin reconocer a nadie, perdida en la niebla del Alzheimer. Era mi mayor miedo, y Esteban acababa de sembrar la semilla de la duda en mi corazón. «No», susurré con lágrimas en los ojos. «Yo estoy bien, solo fue un descuido». «Claro, mi vida, claro», me dijo besándome la frente. «Solo fue un descuido. Yo te cuido. No le diremos a nadie». Pero sí le dijo a todos, y ese fue solo el primer paso de mi descenso a la locura. La duda es como la humedad en una pared de adobe. Al principio es solo una mancha pequeña, casi invisible, pero si no la atiendes, se come los cimientos hasta que la casa se te viene encima. Después del incidente del gas, empezaron a pasar cosas cada vez más extrañas. Cosas que no tenían lógica, pero que Esteban, con su paciencia de santo, se encargaba de explicar como síntomas de mi enfermedad. Una mañana, recuerdo perfectamente haber contado el dinero de la venta de 2 toneladas de piña de agave. Eran 50,000 pesos en efectivo. Los metí en un sobre amarillo y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, bajo mis rebozos, como había hecho toda la vida. A la mañana siguiente, cuando llegaron los peones para cobrar su semana, fui al cajón. El sobre no estaba. Sentí que la sangre se me iba a los talones. Busqué frenéticamente, tirando la ropa al suelo, sacudiendo los rebozos. Nada. Esteban entró al cuarto, alertado por el ruido. «¿Qué pasa, Mati? ¿Qué buscas tan desesperada?» «El dinero, Esteban, el dinero de la nómina. Lo puse aquí anoche, te juro que lo puse aquí». Él suspiró, ese suspiro largo y cansado que empezaba a odiar y a temer a la vez. «Matilde, mi amor, ayer no vendimos agave. La venta es hasta la próxima semana. ¿No recuerdas? Me diste el dinero la semana pasada para depositarlo en el banco». Me quedé paralizada. ¿Era posible? En mi mente yo veía claramente el recuerdo de los billetes, el olor del papel, la textura del sobre. Pero Esteban me miraba con tanta seguridad, con tanta lástima, que mi realidad empezó a desmoronarse. «Pero yo recuerdo al señor López entregándome el dinero», balbucié. «El señor López vino a saludarte, Matilde, solo a eso. Ay, mi vida, esto está empeorando». Esa tarde encontré el sobre amarillo en el refrigerador detrás de un tarro de mole. Estaba vacío. Cuando se lo mostré a Esteban, él movió la cabeza con tristeza. «Seguramente lo escondiste ahí en un momento de confusión y luego perdiste el dinero o tal vez lo tiraste. No te preocupes, yo pagaré a los peones con mis ahorros. Pero Matilde, ya no puedes manejar el dinero. Es peligroso». Y así, poco a poco, me fue quitando todo. Primero fue el dinero, luego las llaves del coche para que no te pierdas, y finalmente mi voz. Cuando salíamos al pueblo, si alguna vecina me saludaba, «¿Cómo está, doña Mati? Hace mucho que no la vemos en el templo». Esteban se adelantaba y respondía por mí, pasándome un brazo protector por los hombros que se sentía más como un grillete. «Está un poco cansada hoy, doña Juana. Ya sabe, tiene sus días buenos y sus días malos. A veces no reconoce bien a la gente, así que mejor no la agobiamos». Yo quería gritar: «Sí te reconozco, Juana, eres la que vende los mejores tamales de Chepil», pero las palabras se me atoraban en la garganta.
¿Y si Esteban tenía razón? ¿Y si yo creía reconocerla, pero era una alucinación? El miedo a hacer el ridículo, a confirmar mi locura frente a todos, me mantenía callada, con la mirada en el suelo, y ese silencio era lo que Esteban necesitaba para confirmar su historia. Para el pueblo, la fuerte Matilde se estaba apagando. Pero el golpe maestro fue la visita al doctor. Esteban insistió en llevarme a un neurólogo en la capital, un amigo suyo, el doctor Cárdenas. Entramos al consultorio frío y blanco. Yo me senté en la orilla de la silla, apretando mi bolsa con las manos sudorosas. «Dígame, señora Matilde, ¿qué síntomas ha tenido?», preguntó el médico sin mirarme a los ojos, escribiendo en su computadora. Antes de que pudiera abrir la boca, Esteban intervino. «Doctor, es terrible. Deja el gas abierto, esconde dinero en la basura, se pone agresiva por las noches, dice que ve gente en el patio. El otro día me acusó de robarme, no me reconocía». Yo giré la cabeza bruscamente hacia él. «Eso es mentira», exclamé indignada. «Yo nunca he dicho que veo gente y nunca te he desconocido». El doctor me miró por encima de sus lentes y luego miró a Esteban con complicidad. «La paranoia y la negación son típicas en estas etapas», dijo el médico. «Señor Esteban, tiene usted un camino difícil por delante». «Lo sé, doctor, solo quiero lo mejor para ella, la amo tanto». Salí de ahí con una receta para unos pastizos fuertes, para calmar la ansiedad y ayudarla a dormir, dijeron. Esteban se encargaba de dármelas religiosamente cada noche y cada mañana. «Tómatela, Mati, es para que tu cabecita descanse». Y vaya que descansaba. Las pastillas me hacían sentir como si caminara bajo el agua. Mis pensamientos eran lentos, pesados. Dormía 14 horas al día y cuando estaba despierta me sentía torpe. Se me caían los vasos de las manos, tropezaba con mis propios pies. «¿Ves?», decía Esteban cuando rompía un plato. «Cada día estás peor. Ya no puedes valerte por ti misma. Menos mal que estoy aquí para hacerme cargo de todo, especialmente de las tierras». Yo lloraba en mi cama, sintiéndome una inútil, una carga. Le pedí perdón 1000 veces por ser una vieja loca. No sabía que esas pastillas no eran mi cura, sino mi cadena. No sabía que me estaban drogando para convertirme en el títere que él necesitaba para firmar la cesión de derechos de mis agaves. Dicen que la verdad siempre sale a flote, pero a veces necesita ayuda de un descuido divino o de puro instinto de supervivencia. Llevaba 3 meses viviendo en una neblina química, caminando como zombi por mi propia casa, hasta esa mañana de jueves cuando Esteban me dio la pastilla roja con prisa porque tenía que irse al notario. «Tómatela, Mati, es para que tu cabecita descanse», me dijo con ese beso frío en la frente que ya me daba asco. Me metí la pastilla a la boca, pero no tragué. En cuanto escuché el motor de su camioneta alejarse por el camino de tierra, escupí la cápsula babosa en la maceta de lechos junto a la ventana y la enterré con el dedo. No fue algo planeado, fue el instinto de un animal acorralado que sabe que lo están envenenando. Me senté a esperar. Al cabo de 2 horas, el velo gris y pesado que cubría mi mente empezó a rasgarse. El dolor de cabeza sordo desapareció, mis manos dejaron de temblar como gelatina y mis pensamientos volvieron a ser míos, nítidos, claros y dolorosos. Al mirar mi cuarto con ojos limpios, me dio vergüenza ver el chiquero en el que vivía, ropa tirada, polvo acumulado. Yo, que siempre fui la mujer más ordenada de los valles centrales, decidí ponerme a recoger para quemar la ansiedad. Empecé levantando la ropa sucia de Esteban que estaba amontonada en una silla. Agarré su saco azul marino, ese que cuidaba como oro y que solo usaba para sus reuniones importantes en la capital.
Al sacudirlo para ver si tenía algo en los bolsillos antes de mandarlo a la tintorería, sentí un bulto extraño, pero no estaba en los bolsillos, sino en el forro, en la parte baja de la espalda. Había una costura descosida por dentro, hecha a la mala. Metí los dedos con curiosidad y saqué un legajo de papeles doblados en 4 partes. Me senté en la orilla de la cama y con el corazón golpeándome las costillas como un tambor de fiesta patronal, empecé a leer. No eran cartas de amor ni cuentas de banco, era mi sentencia de muerte en vida. En letras negras y mayúsculas decía: juicio de interdicción por incapacidad mental. Ahí estaba, firmado por su amigo el doctor Cárdenas, un diagnóstico falso y detallado que aseguraba que yo tenía demencia senil agresiva y que era un peligro inminente para mí misma. Pero seguí leyendo y encontré lo peor, la razón de todo este teatro, una lista de demandas mercantiles y embargos contra Esteban Larios. Mi marido rico no tenía un centavo. Era un estafador perseguido que debía millones en Puebla y la Ciudad de México. Yo era su única salida. Mis tierras agaveras, mi casa, la herencia de mis hijos, todo pasaría a su nombre como mi tutor legal en cuanto el juez firmara mi incapacidad. No estaba perdiendo la razón. Me la estaban robando para pagar sus deudas de juego y vicios. La rabia me calentó la sangre como un trago de mezcal fuerte, una furia antigua que me hizo apretar los puños, pero el sonido de la puerta principal abriéndose abajo me heló de golpe. Esteban había regresado antes de tiempo. Con manos que temblaban de odio y no de miedo, metí los papeles de vuelta en el forro del saco, cuidando que quedaran exactamente igual, y tiré la prenda desordenada sobre la silla. Me aventé a la cama, cerré los ojos y dejé la boca entreabierta, fingiendo estar en ese estupor en el que me había mantenido por meses. Escuché sus pasos entrar al cuarto, sentí su perfume caro inundar el aire y luego su mano fría revisando mi pulso. «Duerme, vieja inútil», susurró con un desprecio que me erizó la piel, pero que no me hizo mover ni un músculo. «Mañana firmas la cesión ante el notario y pasado mañana te vas al asilo de monjas. Ahí te vas a podrir mientras yo vendo todo esto». Salió cerrando la puerta con suavidad. Abrí los ojos en la penumbra de mi cuarto y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Mañana iba a firmar, sí, pero no lo que él creía. Mañana Esteban Larios iba a conocer quién era realmente Matilde Orozco. Esa noche no pegué el ojo, pero no fue por el insomnio de las pastillas, sino por una lucidez fría y afilada como cuchillo de obsidiana. Esperé en la oscuridad oyendo los ronquidos de Esteban, ese sonido que antes me arrullaba y ahora me daba asco. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, la hora en que los coyotes bajan al pueblo, me deslicé de la cama. Mis pies descalzos conocían cada tabla de mi casa, esa casa que mis abuelos levantaron con adobe y que este fuereño quería robarme. Bajé las escaleras conteniendo el aliento hacia el despacho. La puerta estaba cerrada, pero Esteban, en su soberbia de creerse más listo que una vieja loca, había dejado las llaves puestas por fuera. Giré la llave rezando para que no rechinara y entré. El olor a tabaco rancio impregnaba el cuarto. Fui directo al escritorio y empecé a buscar lo que más me urgía, mi teléfono celular. Me lo había quitado hacía semanas diciendo que las ondas dañaban mi cerebro. Lo encontré en el fondo del último cajón, apagado bajo recibos de apuestas. Al encenderlo, la luz me lastimó los ojos, pero lo que vi me dolió más. 53 llamadas perdidas de mis hijos y cientos de mensajes sin leer. Esteban había estado enviándoles mensajes haciéndose pasar por mí. «Hijos, no llamen, me duele la cabeza. Estoy muy confundida. Esteban me cuida». Me había aislado del mundo mientras yo dormía drugada arriba. Con lágrimas de pura rabia, marqué el número de Rogelio, mi hijo mayor en Chicago. Sonó 3 veces antes de que contestara una voz adormilada. «¿Mamá? ¿Pasó algo?»
Me tapé la boca para no sollozar y susurré rápido. Rogelio, escúchame y no interrumpas. No estoy loca. Esteban me está drogando para quedarse con las tierras. Mañana quiere que firme la cesión ante notario. Necesito ayuda. Hubo un silencio y luego escuché la furia en su voz, igualita a la de su padre Pancho. Ese hijo de la chingada sabía que algo andaba mal. Mamá, sal de ahí. Le dije que no, si huía Esteban se daría cuenta, teníamos que casarlo. Necesito que llames a tu amiga, la licenciada Valenzuela, la notaria honesta de Oaxaca, que esté lista. Vamos a darle a Esteban su show, pero el final lo escribo yo. Colgué, borré la llamada y apagué el teléfono dejándolo exactamente igual. Regresé a la cama con el corazón a 1000, pero me obligué a calmarme. Al amanecer, Esteban me despertó sacudiéndome el hombro. «Mati, despierta, hoy vamos a la ciudad, es un día importante». Abrí los ojos y le di mi mejor actuación, una mirada vacía y miedosa. «¿A la ciudad? Tengo miedo, Esteban». Él sonrió como el lobo que ve al cordero. «Es para protegerte, mi amor. Tómate tu medicina». Me dio la pastilla roja, esta vez fingí un ataque de tos y dejé caer la pastilla dentro de la manga ancha de mi camisón. Tragué saliva ruidosamente y le dije, «Ya está». Él me besó la mejilla. «Buena chica, arréglate bonita. Quiero que te veas bien cuando me entregues todo». Pobre diablo, no sabía que la que se estaba arreglando para el funeral era yo. Para mi funeral, decidí vestirme de reina. Saqué del armario mi mejor huipil de terciopelo negro con flores bordadas en hilos de oro, ese que usé en la boda de mi hijo mayor y que guardaba para ocasiones especiales. Me trencé el cabello con cintas rojas y me puse mis aretes de filigrana. Cuando Esteban me vio, hizo una mueca de disgusto, como si oliera algo podrido. «¿Por qué te pones esos trapos de India, Matilde?», dijo, ajustándose su corbata de seda. «Vamos con gente importante, no al mercado. Deberías ponerte el vestido gris que te compré». El vestido gris, ese trapo triste que me hacía ver como una fantasma. Lo ignoré y seguí trenzándome el pelo, tarareando La Llorona con la mirada perdida, fingiendo que no lo escuchaba. «Bueno, ya qué importa», bufó él, mirando el reloj. «Al fin que allá a donde vas no necesitarás ropa elegante». En el camino a la notaría, Esteban iba muy animado. Me hablaba de un lugar maravilloso en las montañas, una casa de reposo con jardines y enfermeras que me darían mis pastillas y me cuidarían las 24 horas. «Es como un hotel de 5 estrellas, Mati. Vas a estar mejor que aquí». Yo asentía con la cabeza pegada a la ventana, viendo pasar los campos de agave que él ya creía suyos. Por dentro, mi sangre hervía, pero mis manos descansaban quietas sobre mi regazo, firmes, sin el temblor maldito de la droga. Llegamos a la oficina del licenciado Gamboa, un hombre bajo y sudoroso que tenía fama en el pueblo de vender a su madre por unos pesos. Su despacho olía a cigarro y a humedad. Gamboa nos recibió con una sonrisa nerviosa, secándose la frente con un pañuelo. «Buenos días, don Esteban, doña Matilde. Todo está listo». Sobre el escritorio de caoba había una pila de documentos. Gamboa empezó a leer con voz monótona palabras legales y enredadas que básicamente decían que yo, Matilde Orozco, era una incapaz mental y cedía el control total de mis bienes, cuentas bancarias y persona a mi amado esposo. «¿Entiende lo que estamos haciendo, señora?», preguntó el notario, por puro trámite, sin mirarme a los ojos. Esteban se adelantó, poniéndome una mano pesada en el hombro. «Ella no entiende mucho estos días, licenciado, pero sabe que es por su bien, ¿verdad, mi amor? Firma aquí para que podamos irnos a comer». Me puso una pluma cara en la mano. Yo la comé y dejé que mi mano temblara exageradamente. Acerqué la punta al papel. Esteban contenía la respiración, casi podía oír su corazón acelerado por la codicia. El notario miraba los papeles con impaciencia. La punta de la pluma tocó la línea de la firma. Hice un garabato ilegible y me detuve. «¿Qué pasa, Mati?», susurró Esteban, tenso. «Solo pon tu nombre, Matilde Orozco».
Levanté la pluma del papel lentamente, me enderecé en la silla, estirando la espalda hasta que tronó y dejé caer la máscara de la vieja loca. Giré la cabeza y clavé mis ojos directamente en los de Esteban. Ya no había niebla, ni miedo, ni confusión, solo la mirada dura de una mujer que ha sobrevivido sequías y terremotos. «No», dije. Mi voz salió clara, fuerte y profunda, llenando la habitación. Esteban parpadeó, confundido. «¿Cómo? Mati, no empieces con tus cosas». «Dije que no voy a firmar, Esteban», repetí, soltando la pluma sobre el escritorio con un golpe seco. «Y tampoco voy a ir a ese asilo, y tú no vas a tocar ni una sola penca de mis magueyes para pagar tus deudas de juego». El silencio en la oficina fue absoluto. El notario se quedó con la boca abierta. Esteban se puso pálido, como si hubiera visto a un muerto resucitar. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, retrocediendo un paso. «Licenciado, ella está delirando, es la demencia». «No es demencia, infeliz», lo corté, poniéndome de pie. Mi huipil brilló con la luz de la ventana, imponente. «Sé lo de las pastillas, sé lo de las demandas y sé que eres un fraude». En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. La puerta no se abrió, más bien pareció que la tiraban abajo. En el umbral no estaba ningún fantasma, sino la licenciada Valenzuela, una mujer alta, de carácter fuerte y reputación intachable en todo Oaxaca, acompañada por 2 agentes de la Policía Estatal y mi hijo Rogelio en la pantalla de una tableta que la licenciada sostenía en alto. «Quietos todos», ordenó Valenzuela con una voz que hizo temblar los vidrios sucios de la oficina. «Licenciado Gamboa, le sugiero que suelte esos papeles si no quiere perder su licencia hoy mismo por complicidad en fraude». Gamboa, el notario corrupto, soltó los documentos como si estuvieran ardiendo y levantó las manos, pálido y sudoroso. Esteban, en cambio, intentó jugar su última carta, la única que conocía, la mentira. Se giró hacia los policías con una expresión de falsa angustia, señalándome. «Oficiales, gracias a Dios llegaron. Mi esposa está teniendo un episodio psicótico. Me está amenazando, está delirando. Mírenla, miren cómo va vestida, es peligrosa». Los policías no se movieron. Yo tampoco. Me quedé parada, firme como un ahuehuete, mirándolo con una lástima infinita. «La única locura aquí, Esteban», dije con calma, sacando lentamente la mano de la manga de mi huipil, «fue haber confiado en ti». Abrí el puño y dejé caer sobre el escritorio de caoba 3 pastillas rojas, las 3 dosis que había fingido tomarme desde ayer. Rodaron por la madera haciendo un sonido seco, clac, 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 que resonó como disparos en el silencio del despacho. «Aquí está tu medicina, Esteban. ¿Por qué no te la tomas tú si es tan buena?», le reté. «O mejor aún, dejemos que el laboratorio de la policía nos diga qué tiene adentro, porque estoy segura de que no son vitaminas». Esteban miró las pastillas y su máscara de marido abnegado se rompió en 1000 pedazos. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro, feo y retorcido. «Vieja maldita», sisió, olvidando su papel. «Debí haberte dado el doble de dosis». «¡Suficiente!», interrumpió la voz de mi hijo Rogelio desde la tableta, distorsionada por la conexión, pero cargada de furia. «No te atrevas a hablarle así. Oficiales, llévenselo. Temimos las pruebas de las deudas, los intentos de fraude y ahora la confesión de intento de envenenamiento». Uno de los policías avanzó hacia Esteban con las esposas en la mano. «Señor Esteban Larios, queda detenido bajo los cargos de tentativa de homicidio, fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos». Esteban intentó retroceder, buscando una salida, pero estaba acorralado entre el escritorio y la ley. En un acto de desesperación patética, se giró hacia mí, cambiando su estrategia de nuevo.
Se tiró de rodillas al suelo, agarrándose de la tela de mi huipil. «Mati, Mati, perdóname», lloriqueó con lágrimas falsas brotando de sus ojos. «Lo hice por desesperación. Me iban a matar por las deudas. Yo te amo, mi amor, te lo juro. No dejes que me lleven. Soy tu esposo, tu compañero. ¿Vas a dejar que un viejo enfermo se pudra en la cárcel?» Miré al hombre que había dormido en mi cama, el hombre que me había hecho dudar de mi propia mente, el hombre que me había aislado de mis hijos y de mi vida. Sentí una punzada de dolor, sí, porque el corazón no olvida rápido, pero mi dignidad pesaba más. Con un movimiento suave pero firme, jalé mi huipil para soltarme de sus manos sucias. Mi esposo se llamaba Pancho y era un hombre de honor, le dije mirándolo desde arriba. Tú no eres más que un pobre diablo que creyó que por ser mujer de pueblo yo era tonta. Pero se te olvidó algo, Esteban. En el campo aprendemos a distinguir la mala hierba, y la mala hierba se arranca de raíz para que no vuelva a crecer. Hice una seña a los oficiales. Llévenselo, y llévense también a este notario de pacotilla, que seguro tiene mucho que contar. Mientras lo arrastraban fuera de la oficina, gritando maldiciones y súplicas, me sentí extraña. No sentí alegría, no sentí triunfo, sentí un vacío enorme, como cuando termina la fiesta del pueblo y solo queda el silencio y la basura en la calle. Pero también sentí aire fresco entrar a mis pulmones, aire limpio, sin gas, sin mentiras, sin pastillas. La licenciada Valenzuela se acercó y me puso una mano en el hombro. «Doña Matilde, fue usted muy valiente. Ahora viene lo pesado, el proceso legal, pero no está sola». «Lo sé, licenciada», respondí, acariciando la pantalla donde la cara preocupada de mi hijo Rogelio me miraba. Nunca estuve sola, solo estaba dormida, pero ya desperté. Regresar a mi casa esa tarde fue como entrar a un lugar extraño. Las paredes de adobe eran las mismas, mis macetas de bugambilia seguían ahí y el tigre me recibió maullando en la puerta. Pero el aire se sentía diferente, ya no olía a miedo, ni a gas, ni a esa loción dulzona de Esteban que se me había pegado en la nariz como una maldición. Olía a silencio, un silencio grande y pesado, pero mío. Lo primero que hice fue ir a la cocina, abrir todas las ventanas de par en par y tirar a la basura el frasco de pastillas rojas que los policías habían dejado como evidencia secundaria. Luego me preparé un café de olla bien cargado, con mucha canela, porque necesitaba sentir sabores de verdad, sabores que me recordaran quién era yo antes de que ese hombre llegara a nublarme la vida. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y vergüenzas. Tuve que ir al Ministerio Público a declarar, repetir mi historia una y otra vez frente a secretarios que teclean lento y te miran con curiosidad. ¿Y no sospechó nada antes, señora? ¿Y le dio acceso a todas sus cuentas? Cada pregunta era un piquete en el orgullo. Me sentía la mujer más tonta de Oaxaca. ¿Cómo yo, Matilde Orozco, que regateaba el precio del tomate y sabía distinguir un buen mezcal con solo olerlo, me había dejado engañar así? Mi hijo Rogelio, que voló desde Chicago en cuanto pudo, llegó 2 días después. Verlo entrar por la puerta, grandote y con canas en la barba, fue lo que finalmente me rompió. Me abracé a él y lloré todo lo que no había llorado frente a Esteban. «Soy una vieja estúpida, hijo», le decía entre sollozos. «Casi pierdo lo que tu padre nos dejó. Perdóname». Rogelio me apretó fuerte y me dijo algo que se me grabó a fuego. «Mamá, los estafadores son expertos en encontrar grietas. ¿Y tú tenías la grieta de la soledad? No fuiste tonta, fuiste humana. Lo importante es que te diste cuenta y lo mordiste antes de que te tragara. Pero el daño estaba hecho y era profundo. La investigación reveló que Esteban no solo quería mis tierras, había vendido a futuro la cosecha de mis agaves a una empresa fantasma por una fracción de su precio real para obtener efectivo rápido. Había hipotecado la casa con un prestamista ilegal usando una firma falsificada que, gracias a Dios y a la licenciada Valenzuela,
Pudimos anular a tiempo demostrando el fraude. El hombre era un cáncer financiero. Si hubiera tardado una semana más en descubrirlo, hoy estaría en la calle. Una semana después del arresto, decidí que era hora de limpiar la casa de verdad. No hablo de barrer el polvo, hablo de sacar la mala vibra. Junté toda la ropa de Esteban, sus guayaberas de lino, sus zapatos italianos, sus corbatas de seda. Hice una pila en el patio trasero, donde quemamos la basura. Rogelio me miraba desde el porche, preocupado. «Mamá, ¿no prefieres donar eso? ¿Es ropa cara?» «No, hijo», le contesté rociando la pila con un poco de alcohol. «Esa ropa tiene maña. No quiero que nadie más cargue con la energía de ese alacrán». Prendí un cerillo y lo arrojé. Las llamas subieron rápido, devorando la tela. Me quedé ahí parada, viendo cómo el saco azul marino, ese donde encontré los papeles de mi sentencia, se convirtió en escina negra. El humo subía al cielo de Oaxaca, llevándose los restos de mi matrimonio falso. Después saqué mi sahumador de barro. Le puse carbón al rojo vivo y copal. Mucho copal. Recorrí cada cuarto de la casa, cada rincón donde Esteban había estado, ahumando las paredes, rezando en voz baja para que su sombra se fuera para siempre. Pasé el humo por la cama que compartimos, por el despacho, por la cocina. Fuera de aquí mentira, fuera de aquí enfermedad. Aquí solo vive la verdad. Repetía mientras el humo blanco y oloroso llenaba la casa. Cuando terminé, me senté en el patio, cansada y oliendo a hundo y a resina. El tigre se subió a mi regazo. Rogelio se sentó a mi lado y me pasó un vaso de mezcal. Del nuestro, del bueno. «¿Y ahora qué, mamá?», me preguntó mirando las brasas que se apagaban. Tomé un trago, sentí el líquido quemar sabroso en mi garganta y limpiarme por dentro. «Ahora, hijo, ahora toca levantar la cosecha. Esos agaves no se van a cuidar solos y tengo que ir al mercado. Tengo que dar la cara». Porque esa era la parte más difícil que faltaba. Enfrentar al pueblo, a las miradas, a los chismes. Pero Matilde Orozco nunca se había escondido de nada y no iba a empezar ahora. El domingo es día de plaza en Oaxaca, el día sagrado de los tratos y los chismes. Durante meses, Esteban me prohibió ir diciendo que la gente se burlaba de mi locura. Ahora sabía que era mentira, pero el miedo al «qué dirán» seguía ahí. Sin embargo, si quería recuperar mi vida, tenía que empezar por limpiar mi nombre en la calle. Me levanté temprano. Me bañé con agua fría y me vestí no como viuda, sino como patrona. Falda de enredo, faja roja y la frente en alto. Rogelio quiso acompañarme, preocupado. «¿Estás segura, mamá?». Le dije que sí. No iba por mandado, iba por mi respeto. Caminar esas cuadras hasta el centro fue un calvario. Sentía las miradas y los murmullos zumbando como abejas. «Ahí va la de don Esteban. Dicen que el marido la quería encerrar». Apreté el paso hasta llegar al puesto de las tortillas donde estaba doña Chona, la lengua más afilada del pueblo. Al verme, se hizo un silencio sepulcral. «¡Qué milagro, Matilde!», gritó Chona con falsa piedad. «Pensamos que ya no salías. ¡Qué vergüenza lo de tu marido! ¿Cómo no te diste cuenta con quién dormías?». El mercado entero contuvo la respiración. Me acerqué a ella despacio. «Tienes razón, Chona. Fue una vergüenza», dije con voz fuerte. «Me enamoré y me vieron la cara. Pero te aclaro algo, no me volví loca. Me drogaron. Y al hombre que me hizo eso, yo misma lo metí a la cárcel. No me escondo, aquí estoy dando la cara. ¿Tú podrías hacer lo mismo?». Chona se quedó muda. Don Goyo, el carnicero, gritó: «Eso es todo, doña Mati». Y el ambiente cambió. Las burlas se volvieron saludos de respeto. Había ganado la calle, pero faltaba salvar el negocio. Esa tarde fuimos a ver a don Fulgencio, el coyote que compraba agave para las tequileras. Esteban había firmado un contrato fraudulento con él, vendiendo mi cosecha de 3 años por una miseria, a cambio de efectivo que él se gastó. Fulgencio nos recibió en su oficina sucia con una sonrisa burlona.
Doña Matilde, supongo que viene a entregar las piñas. El camión pasa mañana. Tengo el contrato firmado por su esposo. Ese contrato no vale, dije seca. La firma de Esteban como tutor es ilegal. Él está preso por fraude. Fulgencio soltó una carcajada. Mire, señora, sus dramas no son mi problema. Yo di un dinero. Si no me entrega el agave mañana, la demando por incumplimiento y le quito hasta la casa. El papel dice que él mandaba. Salimos de ahí con el coraje en la garganta. Esteban, aún desde la cárcel, seguía jodiéndome. Si Fulgencio ganaba, perdería todo el trabajo de mi vida. Rogelio estaba furioso, queriendo buscar abogados, pero yo lo detuve. No vamos a pelear con abogados, hijo. Fulgencio quiere agave mañana, ¿verdad? Pues agave va a tener, pero no el que él cree. Esa noche llamé a mis compadres, a los peones antiguos que Esteban había corrido y a mis vecinos leales. En el pueblo la ley del papel vale menos que la ley de la tierra. Nadie iba a permitir que un coyote se robara nuestro sudor. Nos reunimos en el patio bajo la luna. Les expliqué el plan. No íbamos a usar violencia, íbamos a usar astucia. Mañana, cuando llegaran los camiones de Fulgencio, se iban a llevar una sorpresa muy oaxaqueña. Amaneció con una neblina baja que cubría los cerros y con el rugido de motores diésel rompiendo la paz del campo. Eran las 6 de la mañana cuando los 3 tráileres de don Fulgencio se estacionaron frente a la entrada de mis tierras, seguidos por su camioneta lujosa. El hombre bajó dando portazos con 2 abogados y unos cuantos cargadores, esperando encontrar a una vieja asustada y sola. Lo que encontró fue muy distinto. Yo estaba parada junto a la tranquera, con mi café en la mano. Detrás de mí no había guardias armados, sino algo más fuerte, el pueblo. Estaba el agente municipal, mis compadres, los peones que Esteban había corrido y hasta doña Chona, la del mercado. Todos callados, con los brazos cruzados, formando un muro humano. Fulgencio caminó hacia mí, ignorando a la gente, con el contrato en la mano. «Buenos días, doña Matilde. Veo que tiene visita. Dígales que se quiten. Mis hombres van a entrar a cortar las piñas. Tenemos prisa». Le di un sorbo a mi café y lo miré tranquila. «Buenos días, Fulgencio. Puedes pasar si quieres, pero me temo que hiciste el viaje en balde». «¿De qué habla?», gruñó, mirando hacia los campos de agave que se extendían detrás de nosotros. Ahí fue donde le cambió la cara. La neblina se levantó un poco y reveló la sorpresa. Los campos, esas 30 hectáreas que ayer estaban azules y llenas de maguey y espadín listo para el corte, estaban pelones. Solo quedaban los huecos en la tierra roja y las puntas de las pencas cortadas amontonadas como basura. Fulgencio se puso rojo, morado, casi negro del coraje. «¿Dónde? ¿Dónde está mi agave?», gritó, escupiendo saliva. «El contrato dice 30 toneladas de agave en pie». «Exacto», le respondí, sacando una copia del contrato que él mismo había redactado con dolo. «La cláusula tercera dice que usted tiene derecho a recolectar el agave en pie que se encuentre en el terreno el día 15 de octubre. Hoy es 15 y, como puede ver, no hay agave en pie». «Esto es fraude, robo», bramó, volteando a ver a sus abogados. «Llamen a la policía, se robaron la cosecha». El agente municipal, don Chente, dio un paso adelante ajustándose el sombrero. «Aquí la única autoridad soy yo, señor», dijo con voz grave. «Y aquí no hubo robo, hubo una faena. Anoche todo el pueblo vino a ayudar a la patrona. Cortamos, jimamos y guardamos el agave en los palenques comunales. Y según nuestros usos y costumbres, el trabajo comunitario es sagrado.
El agave ya no está en la tierra, ya es mezcal en proceso, y su papelito no dice nada de mezcal. Fulgencio temblaba de ira. Sabía que legalmente podía demandarme, pero eso tardaría años. Él necesitaba el agave hoy para cumplir sus cuotas. Intentó intimidarnos. Hizo una seña a sus cargadores para que avanzaran a la fuerza. «Entren y busquen en las bodegas», ordenó. En ese momento, 50 machetes se desenfundaron al mismo tiempo. No para atacar, sino para limpiar las uñas, para cortar una ramita o simplemente para descansar sobre el hombro. El sonido del metal contra la vaina, shing, fue suficiente. Los cargadores de Fulgencio se retrocedieron. Nadie se mete con un pueblo oaxaqueño unido. «Mire, don Fulgencio», le dije, acercándome a la reja, «usted firmó un trato con un estafador que está en la cárcel. Ese contrato ya era basura, pero quise darle una lección de cortesía. Lárguese de mis tierras, y si intenta demandarme, recuerde que tengo a la licenciada Valenzuela y la confesión de Esteban de que usted sabía del fraude y quería aprovecharse. ¿Quiere que le sigamos rascando o ahí la dejamos?» El coyote me miró a los ojos y vio que había perdido. No había miedo en mí, solo raíces profundas. Escupió al suelo, se dio la media vuelta y subió a su camioneta. «Vámonos», ordenó a sus choferes. Cuando el último camión desapareció en la curva, el pueblo estalló en vítores. Mis vecinos me abrazaron, doña Chona me trajo un tamal y Rogelio me levantó en el aire. Habíamos salvado la cosecha. Sí, tuvimos que trabajar toda la noche, con las manos sangrando y las espaldas rotas, pero el agave era nuestro. Días después, la licenciada Valenzuela me trajo las noticias finales. Con la sentencia de Esteban confirmada, todos los contratos que firmó a mi nombre quedaron anulados. Las deudas mercantiles desaparecieron porque se demostró que los prestamistas actuaron de mala fe. Esteban fue condenado a 25 años de prisión. Se acabó. La pesadilla había terminado. Solo quedaba sanar. Han pasado 2 años desde aquella mañana en que el pueblo entero se paró detrás de mí para defender mis tierras. Si visitan hoy los valles centrales de Oaxaca y pasan por mi casa, ya no verán la camioneta lujosa de Esteban estorbando en la entrada. Lo que verán es un letrero de madera tallada a mano que dice «Mezcal La Doña, tradición oaxaqueña». Sí, a mis 70 años no solo recuperé mis tierras, sino que me convertí en empresaria. Mi hijo Rogelio no regresó a Chicago. Dijo que allá hacía mucho frío y que aquí había mucho trabajo. Con sus ahorros y mi conocimiento de la tierra, compramos maquinaria nueva y dejamos de venderle a coyotes como Fulgencio. Ahora producimos nuestro propio mezcal, lo embotellamos aquí y lo vendemos directo. Dicen los expertos que nuestro mezcal tiene un sabor especial, fuerte pero con un final dulce. Yo les digo que es porque estos agaves crecieron regados con lágrimas de rabia y se cosecharon con sudor de justicia. La tierra siente, hijos, la tierra sabe. De Esteban supe poco y prefiero saber menos. Me llegó una carta suya desde el penal hace unos meses, escrita con letra temblorosa, pidiéndome perdón y dinero para un abogado. La quemé en el comal mientras hacía tortillas, sin abrirla, sin leer más allá de la primera línea. No le deseo mal, ya tiene suficiente con mirar 4 paredes grises el resto de su vida, sabiendo que lo tuvo todo y lo perdió por creerse más listo que una mujer de campo. El perdón es para quien se arrepiente de corazón, no para quien busca otra oportunidad para morder. Lo que sí me duele y me costó sanar fue la vergüenza conmigo misma. Hubo noches en que me despertaba pensando, ¿cómo fui tan ciega? ¿Cómo dejé que me manipulara? Pero mi terapeuta, una muchacha lista que Rogelio contrató, me dijo algo cierto. Matilde, usted no fue ciega, fue leal, y los depredadores usan nuestra lealtad como arma.
No se culpe por tener un corazón bueno, culpe a quien no supo valorarlo. Hoy mi vida es plena. Ya no busco un marido para no sentirme sola. Tengo el amor de mis hijos que me visitan seguido, tengo a mis nietos que corren por el patio correteando al tigre, que sigue tan gordo y flojo como siempre, y tengo el respeto de mi comunidad. Ya no soy la viuda de Pancho ni la esposa de Esteban, soy doña Matilde, la maestra mezcalera. A veces me encuentro con doña Chona en el mercado, ya no chismeamos sobre desgracias. Ahora me pide consejos para sus reumas o me felicita por cómo salió la producción. El pueblo olvida rápido los escándalos cuando les das motivos para sentir orgullo. Si han llegado hasta el final de mi relato, quiero dejarles un mensaje especialmente a las mujeres mayores que me escuchan y a los hijos que tienen padres ancianos. No permitan que nadie les diga que sus olvidos son locura. No dejen que nadie tome el control de su vida con la excusa de que ya no pueden. La vejez no es sinónimo de inutilidad, es sinónimo de experiencia. Si alguien en su casa las hace sentir confundidas, si les esconden cosas, si les dicen que lo que vieron no pasó, eso no es amor, es veneno, y el antídoto es hablar. No se queden calladas por vergüenza. La vergüenza es del que abusa, nunca de la víctima. Y a los jóvenes, cuiden a sus viejos. No solo les den pastillas y los sienten frente a la tele, escúchenlos, llámenlos. A veces una llamada de 5 minutos puede romper el silencio que aprovechan los buitres para atacar. Mi hijo Rogelio me falbó porque creyó en mi voz cuando nadie más lo hacía. Sean ese hijo, sean esa hija. Yo soy Matilde Orozco. Me intentaron robar la mente, el dinero y la tierra. Me quisieron enterrar, pero se les olvidó que yo soy semilla. Y las semillas, cuando las entierras en la oscuridad, no mueren, renacen más fuertes. Gracias por escuchar mi historia. Si sentiste algo con mi relato, si te hizo pensar en tu abuela o en tu madre, comparte este video. No dejemos que estas historias se queden en la sombra. Comenta "Yo soy semilla" si llegaste hasta aquí para saber que mi voz no está sola. Desde el corazón de Oaxaca, les invito a un trago virtual de mi mezcal y les mando una bendición. Que su mente esté clara, sus tierras fértiles y sus ojos bien abiertos. Buenas noches y hasta siempre.